Corté una rata en 88 trozos y luego la cosí otra vez. Hasta el profesor mayor que estaba al lado se quedó flipando. Porque aquí no basta con coser tejidos, también hay que coser vasos con 6 o 7 puntos. Si das menos, sangra. Si das más, la sangre circula peor. De todos los hospitales punteros del país, una operación así solo la puedo hacer yo. Pero precisamente yo, en pleno reparto de primas, acabé siendo el hazmerreír de todo el hospital. Yo, un cirujano reconocido, hice 240 operaciones de máxima dificultad en un año. Y al final me dieron una prima de solo 1.800 yuanes. En cambio, el jefe Fan, que ni pisa el quirófano, se llevó 2 millones. Hasta el ayudante que solo me hace de apoyo se llevó 500.000. Yo lo tenía clarísimo. Me estaban machacando solo porque no me arrimé a ninguna camarilla, ni fui soltando sobres. Yo solo me reí. Y luego, en plena reunión, solté. Desde hoy, yo, Fan Yuan, dejo de partirme el lomo. ¿Queréis que esto se hunda? Pues nos hundimos todos juntos. Al jefe Fan se le puso la cara verde. Pero ya al día siguiente llegó al hospital alguien importante de la provincia, y exigió en persona que operara yo. Ahí fue cuando Fan Jian se puso nervioso de verdad. Justo entonces, se estaba celebrando la reunión anual del servicio. Yo miraba cómo Fan Jian, junto al proyector y echando espuma por la boca, iba vendiendo los logros del servicio. Le oí decir, este año nuestro servicio ha hecho más de 500 operaciones. De ellas, 260 fueron de máxima complejidad. Encima, Fan Jian remarcó el número 260 con un puntero láser rojo, como si todo ese mérito fuera solo suyo, pero yo veía perfectamente la tabla a su espalda. De esas 240 operaciones dificilísimas, el cirujano principal era yo. En la sala solo sonaron unos aplausos sueltos y flojos. Notaba todas las miradas clavadas sobre mí, como si fueran focos. Unos miraban con recelo, otros con envidia. Y se veía a la legua que a Fan Jian todo ese teatrillo le encantaba. Luego cambió de tono de golpe, y se puso a hablar de lo mucho que supuestamente se había esforzado todo el mundo. Anunció que llegaba el momento más emocionante, el reparto de las primas anuales. Y añadió que para que todo fuera justo y transparente, Contabilidad las leería en voz alta, de mayor a menor. En ese momento, el aire de la sala pareció congelarse. Lo entendí al instante. Eso no era un premio, era una ejecución pública. Y entonces el de Contabilidad leyó, el jefe Fan, 98 puntos y una prima de 2 millones. Hasta a Xiaozhang le temblaba la voz al decir esa cifra. Pero esos 2 millones reventaron igualmente la sala como una bomba. La gente que siempre iba pegada a Fan Jian fue la primera en aplaudir. Yo miraba sus sonrisas torcidas y totalmente falsas, como si a ellos también les fuera a caer un trozo de esos 2 millones. Y Fan Jian todavía iba de humilde, saludaba con la mano y hasta le temblaban las carnes de la cara. Viendo aquello, yo solo veía un absurdo total. Un tío que ni opera se lleva 2 millones. Después leyeron lo de Chu Sheng. A él le daban otros 600.000. Yo sabía perfectamente que era la mano derecha de Fan Jian. Se levantó, empezó a saludar a ambos lados y se le salía la chulería por los poros. Y todos los que fueron nombrando después también eran del círculo de Fan Jian. Simplemente se repartieron entre ellos la mejor parte del pastel. Y por dentro yo me iba quedando helado, porque ya sabía que pronto me tocaría a mí. Y efectivamente, después de una larga lista de primas de decenas de miles, la sala ya estaba caldeada al máximo. Por fin dijeron mi nombre, Fan Yuan, médico responsable, 240 operaciones complejas en un año. Pero en cuanto llegó al importe de la prima, Xiaozhang se quedó trabado. Ni se atrevía a mirarme, y la voz le salió más floja que un susurro. Fan Jian incluso le pinchó. Vamos, léelo más alto, que Fan Yuan también se lleve una alegría. Pero Xiaozhang se quedó clavado en el sitio, y solo después, apretando los dientes, soltó. Mi prima asciende a solo 1.800 yuanes. 240 operaciones dificilísimas. Eso sale a una media de 7 yuanes y medio por cada una. Con ese dinero ni te compras un paquete de tabaco decente en un kiosco. En la sala cayó un silencio espantoso. Yo notaba literalmente cómo todas las miradas se me clavaban encima. Hasta Lin Xueyao, nuestra residente que estaba a mi lado, se puso roja de rabia. Quiso levantarse al instante para salir en mi defensa. Pero yo la sujeté de la mano y le dije que se sentara. Lo tenía clarísimo. Discutir allí solo sería humillarme aún más. Y luego, claro, Fan Jian se puso a justificarse. Dijo que ese sistema de primas lo había aprobado, supuestamente el comité entre todos, y que allí no se valoraba el volumen de operaciones, sino la aportación global. De palabra incluso reconoció que yo era buen médico. Pero acto seguido añadió que en trato personal y en aportación al equipo, yo estaba muy por detrás. Y así me colgaron la etiqueta de siempre, que si soy poco sociable. Y con eso, de un plumazo, callaron a todo el mundo. En ese instante se me pasaron demasiadas cosas por la cabeza. Para salvar a un paciente raro con un tumor, una vez me pasé 16 horas seguidas de pie en quirófano. Y al salir me desplomé sin fuerzas. No fui ni una sola vez a una reunión de padres de mi hija. En sus dibujos de la familia, yo siempre era solo una silueta con bata blanca. Y al final, todo lo que di estos años lo valoraron en unos míseros 1.800 yuanes. Y encima una palabra poco sociable. Ese fue todo el veredicto. Llegó un momento en que no aguanté más y me eché a reír en voz alta. Ni siquiera volví a mirar a Fan Jian. Recorrí la sala lentamente con la mirada y me grabé cada cara. Luego hablé, bajito, pero lo bastante alto como para que me oyera todo el mundo. Dije, gracias al servicio por todos estos años. Pero desde hoy, yo, Fan Yuan, ya no pienso dejarme la vida currando sin parar. Me iré a mi hora y viviré para mí. Tras decir eso, cogí el portátil y, en medio de un silencio de muerte, me fui hacia la salida. Sentí literalmente cómo le cambiaba la cara a Fan Jian en ese momento. Él esperaba que yo estallara, pero le di donde más dolía, con la mayor calma del mundo. Y así terminó la reunión, entre incomodidad y un shock total. A las 5 en punto, cerré la historia clínica que tenía en las manos. Me quité la bata, la doblé con cuidado en la taquilla y me fui al terminal. Todo el mundo me miraba como si fuera un monstruo.
Porque en cirugía de nuestro hospital municipal, salir a tu hora es casi ciencia ficción. Y más en mi caso, antes era el mayor adicto al trabajo de todo el servicio. La luz de mi despacho estaba encendida hasta la madrugada, y las horas extra y las operaciones nocturnas eran lo normal. La puerta del despacho de Fanjan estaba abierta en ese momento. Yo notaba cómo me taladraba con la mirada. En esa mirada solo había rabia, amenaza e impotencia. Pero fingí que no me daba ni cuenta, y puse el dedo en el escáner. Sonó un pitido corto y el sistema registró mi salida. Incluso asentí adrede hacia el despacho de Fanjan, y luego, bajo la mirada de todos, me fui sin volverme. Yo ya me imaginaba la que se iba a liar en el chat del trabajo después de que me fuera. Y tal cual. En cuanto entré en el ascensor, el móvil empezó a vibrar sin parar. Abrí el chat y aquello ya estaba ardiendo. El primero en salir, claro, fue Chu Sheng, el perro faldero número 1 de Fanjan. Con una sonrisita venenosa, escribió que yo estaba montando una rabieta por una prima pequeña. No dijo mi nombre, pero todos sabían perfectamente de quién hablaba. Después se sumaron los demás, dándole la razón, que si el jefe lo había explicado todo clarísimo. Una y otra vez repetían lo de la aportación global, y que yo era un antisocial, que solo sé moverme por el quirófano y que vivo como un robot. Hasta hubo quien escribió que nunca voy a actividades y que, por eso, no merecía puntos del equipo. Cada una de sus burlas me golpeaba como un cuchillo. Pero esta vez, viendo todo ese circo ya no me dolía, me daba risa. Poco después Lin Sueyao me escribió por privado. Estaba indignadísima, decía que esa panda se comportaba como matones. Yo solo le respondí una cosa. No te metas, limítate a mirar cómo se viene todo abajo. Después cerré WeChat, y el mundo se quedó mucho más en silencio. Pero en el despacho de Fanjan, mientras tanto, la cosa ya no estaba tan tranquila. Me lo imaginaba perfectamente, poniéndome a caldo porque, según él, yo ya no le tenía ningún miedo. Y aún así, haciéndose el fuerte, repitiendo que el servicio iba a seguir perfectamente sin mí. Luego llamó a su favorito de siempre, Chu Sheng, y le endosó de golpe todo mi calendario de operaciones. Chu Sheng aceptó de palabra, muy lanzado, pero por dentro se acojonó bastante, porque sabía perfectamente que la operación de esa noche no era capaz de sacarla. Era una resección duodenal dificilísima, una de las operaciones más complicadas y arriesgadas de toda cirugía general. Y aparte de mí, nadie en el servicio se habría atrevido a llevarla hasta el final. Pero esta vez me daba exactamente igual. En cuanto llegué a casa, me dejé caer en el sofá. En todos estos años, era la primera tarde que estaba en casa antes de que anocheciera, y por primera vez entendí lo fácil que puede ser simplemente volver antes a casa. Abrí la nevera y estaba vacía del todo. Bueno, pues nada, me puse la chaqueta y bajé al súper de abajo. Compré verdura fresca, un filete y una botella de vino tinto. Decidí que hoy sí o sí tenía que darme un gusto. El filete con vino estaba tan bueno que hasta me quedé embobado. Mientras comía, iba pasando el móvil sin pensar. Y en el chat seguían fantaseando con que yo estaría por ahí, sentado y sufriendo en silencio. Pero yo solo me reí, salí de WeChat y apagué el móvil de paso. Después de ducharme me entró el sueño casi al instante. Me metí en la cama y en un minuto ya estaba frito. Pero en mitad del sueño me despertó de golpe una llamada estridente. Lo supe enseguida. Ese número solo lo tienen los de guardia y los del servicio. Miré la pantalla y, cómo no, era una llamada urgente del servicio. En la oscuridad, solo solté una sonrisa fría. Y luego desenchufé el cable del teléfono. El mundo volvió a quedarse en silencio, y yo me di la vuelta tan tranquilo. Mientras tanto, en el quirófano del hospital, ya era todo un caos. Yo no estaba allí, pero casi podía ver a Chu Sheng, empapado en sudor y blanco como la pared. El abdomen del paciente ya estaba abierto. La sangre salía a chorros como si hubieran reventado un grifo. Chu Sheng en pánico pedía pinzas, gasas y aspiración, y hasta la voz ya se le había quebrado del miedo. Pero ese punto de sangrado era incapaz de controlarlo. La tensión del paciente seguía bajando, y el pulso se volvía cada vez más caótico. El pitido agudo del monitor machacaba los nervios de todos los que estaban allí. Yo lo sabía, esta vez la habían liado de verdad. Fanjan y Chu Sheng, junto a la mesa de operaciones, seguro que ya estaban al borde del pánico. Estoy seguro de que sus caras tenían que ser un poema. Hicieran lo que hicieran, no conseguían parar esa maldita hemorragia, y las constantes del paciente seguían cayendo. Hasta la supervisora, que ya había visto de todo, no pudo aguantar más. Seguro que ya estaba apretando a Fanjan. Como siga así un poco más, el paciente se muere. Porque ese vaso estaba en un sitio tan delicado que solo yo podía resolverlo. Podía imaginar perfectamente cómo a Fanjan se le venía todo abajo por dentro al oír eso. Pero, por mucho que le escociera, solo podía quedarse ahí con esa cara de funeral. Porque con una mirada no tapas un agujero en un vaso. La realidad les destrozó enseguida lo poco que les quedaba de seguridad. Hasta el anestesista ya estaba exigiendo que me llamaran inmediatamente. Y ahí Fanjan por fin entendió que de esa llamada no se libraba. Sacó el móvil con la mano temblando y marcó mi número. Pero lo único que recibió fue una fría voz mecánica, porque mi teléfono llevaba ya rato apagado.